A ver, sigamos. Cuadro de la estructura del capital adeudo raya aportación. Y las utilidades por acción ya, y las utilidades por acción para cada una de las alternativas de la razón adeudo raya aportación. Entonces iniciamos nosotros primero de acuerdo a cómo tenemos en el procedimiento. Cálculo las utilidades antes de intereses e impuestos. Entonces como decía, es del formato del apalancamiento operativo, ¿no? Entonces pongamos nosotros aquí. Sí, entonces en esta parte de las utilidades antes de intereses e impuestos, ¿no es cierto? Como les digo, nosotros también un poquito tenemos que investigar, porque oímos y parte de funcionarios, algunos funcionarios del Estado, algunas personas dicen, es un país donde se paga de las utilidades, ¿sí? Del impuesto sobre las utilidades que genera la empresa, dice es el país que menos impuestos se paga, porque aquí en nuestro medio es del 25%, ¿sí? Pero ese 25% nosotros tenemos, no dicen la otra parte, ¿sí? Porque primero va la participación de los trabajadores. Nosotros tenemos utilidades antes de impuestos y participaciones. Entonces la ley aquí, la ley establece que de las utilidades que tiene la empresa, el 15% se destine para reparto, para que participen los trabajadores en ese beneficio. Entonces, en general, si sumamos el 15 más el 25, es el 40%. Lo que sucede en otros países no hay la participación de los trabajadores. Entonces, por eso tienen esta tasa de impuestos sobre las utilidades, tienen 37%, tienen 38%, tienen 40%, 36%. Entonces, por eso dicen aquí, es mucho menor, pero no toman en cuenta la participación de los trabajadores. ¿Sí? Fíjense cómo distorsionan la información. Porque a veces nosotros creemos, claro, es poquito lo que pagan. Aquí vea, 40%. Sí, es mucho más del 25%, pero no está incluido el 15% de la participación de trabajadores. Entonces, en general es 40%. No es que es como establecen o dicen eso así. Muchas veces es la gente que habla nomás. O sea, a conveniencia. Ya, entonces vamos a poner nosotros este cuadrito ahí. Veamos cómo nos resulta este cuadrito aquí.
Ya le hacemos el cuadrito aquí, ¿no? Entonces tenemos aquí nosotros, en oportunidad de ventas, esa es la probabilidad de ventas, tenemos 3. Como les digo, puede tener 4 o 5 en los distintos mercados. Y los porcentajes tiene que sumarle el 100%. Aquí tenemos 3 probabilidades de ventas. Entonces encerrémonos aquí, pongamos 1, 2 y 3, ya. Para hacer el cuadrito. A ver, algún dato más nos falta. Espérenme un ratito. Falta algún dato más. Sí, a ver, a ver. Y aquí tenemos, ¿no? Costos fijos de operación. Costos fijos de operación. $200,000. Ya, entonces, para este ejercicio, el autor ha puesto los costos fijos de operación de $200,000 y los costos variables de operación que representan el 50% de las ventas. Ya, esos datos faltaban poner en el ejercicio. Entonces, vamos a hacer la primera parte, que es el cálculo de las utilidades antes de intereses e impuestos. Entonces, tenemos 3 probabilidades, 3 oportunidades de venta. Una del 25%, ponemos aquí 25%, ¿sí? Otra del 50% y la última del 25%. Entonces, como les decía, puede ser 3 mercados diferentes en los cuales eso es lo que vendemos, aproximadamente un promedio, y que equivale de ese mercado un 25%, en el segundo caso un 50%, y en el tercer caso el 25%. Entonces, en el primer caso, es las ventas de 400,000. En el segundo caso tenemos nosotros, es de 600,000. Primero podemos hacer la una columna, luego la otra, como mejor querramos. Y en el tercero tenemos de 800,000. Ya, de esa manera tenemos. Entonces, menos los costos fijos de operación. Ya sabemos, los costos fijos de operación son aquellos que no cambian, aquellos que no varían. Entonces, vamos a tener aquí 200,000, 200,000 y 200,000, siempre con las definiciones. Entonces, en estos mercados, en los periodos de lo que establezca su comercialización la empresa,
¿sí? Estos costos fijos no cambian. Van a ser los mismos. Y luego nos dice que los costos, aquí está, los costos variables representan el 50% de las ventas. Sí, entonces nosotros tenemos cada uno de estos representado a través de los, o en referencia a lo que representa, dice el 50% de las ventas. Entonces, en el primer caso tenemos 400,000, ¿sí? El 50%, que vendría a ser 200,000. En el segundo caso, los costos variables van a ser el 50% de 600,000 de las ventas, que vendrían a ser 300,000. Y en el cuarto caso que tenemos nosotros, perdón, en el tercer caso, en la tercera oportunidad de ventas, 800,000 los costos variables del 50%. Vean aquí cómo va cambiando, los variables sí van cambiando. Los fijos permanecen constantes, entonces el 50% de 800,000, ¿qué viene a ser 400,000? ¿Ya? Y sacamos los valores. Listo. Las utilidades antes de intereses e impuestos. Entonces, en la primera oportunidad de venta, 0. Utilidades antes de intereses e impuestos, 0. En el segundo caso, tenemos nosotros 100,000. Y en el tercero, 800,000 menos 200,000 y menos 400,000 nos va a quedar 200,000. ¿Sí? Y tenemos nosotros ya establecido las utilidades antes de intereses e impuestos. Nada más. Las ventas tenemos aquí con estas 3 probabilidades de ventas o 3 oportunidades de ventas. Como les digo, pueden ser más, pueden ser menos, pueden ser 2. Pues. El procedimiento es el mismo. Ya. ¿Qué nos pide que calculemos en la segunda parte? El cuadro de la estructura del capital adeudo aportación. ¿Alguna pregunta aquí sobre esto? Sobre las utilidades antes de intereses e impuestos, ¿alguna pregunta? Hablen. No, Inge. Ya. Entonces pasemos nosotros al segundo, el cuadro de la estructura del capital adeudo aportación. Entonces vamos nosotros a poner el cuadrito que tenemos en la parte teórica. Este cuadrito de aquí. Ojalá no salga. A ver a partir de dónde le ponemos. Pongamos más acasito para que nos salga igual. A ver si nos sale igual en los cuadros. Ya. A ver. Aquí simplemente le llenamos esto, ¿no? A ver. Ya le vamos a ir llenando cada uno de ellos. Ya atenderán, por favor. Ese es el formato que tenemos del cuadrito. Entonces aquí, ¿qué dice aquí? Se consideran 6 alternativas de la estructura del capital que se mide mediante la razón adeudo raya aportación. No se olviden, el adeudo es deuda. La aportación es el recurso propio.
Son estas 6 alternativas. Del 0%, 10%, 20%, 30%, 40% y 50%. Entonces, ¿qué ponemos aquí? Razón, adeudo, aportación, ponemos 0% dentro de esto. 0%, 10%, 20%, 30%, 40% y 50%. No importa. Entonces estamos llenando un cuadro, estamos llenando el cuadro. El capital, lo monto permanente. ¿Cuál es aquí? Capital permanente, 500,000. Como es capital permanente, vamos a poner en todas estas 500,000. Eso es todo. Y luego vamos acá nosotros ya a calcular lo referente a la deuda. Es decir, a la deuda. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, aquí tenemos al 0%. ¿Sí? Quiere decir que este capital tiene 0% de deuda. ¿Sí? Acá quiere decir que este capital tiene un 10% de deuda. Por eso se refiere a la razón adeudo raya aportación. Entonces vamos al adeudo. Aquí tenemos una formulita del adeudo. Para calcular nosotros el adeudo. Pongamos, ¿dónde le ponemos? Bueno, aquí debajo. Ya. Entonces, para cada una de estas, ¿sí? Entonces, adeudo, vamos para cada una de ellas. Entonces, pongamos el primero, ¿no? Adeudo 1, digamos así, ya. Solo para referencia, para que ustedes simplemente le vean. Hacemos esta otra vez. Porque no vamos a estar repitiéndolo, porque esto podemos hacer directamente, para no estar repitiendo ahí los valores y todo eso. Pero para que tengan la idea de cómo queda esto. Ya, entonces pongamos aquí para poner esta a dedo 1 que es del 0%. Así pongamos. No hay problema en eso. Ya. Entonces va a ser, dice, igual al capital. ¿Cuánto es el capital que tenemos? 500,000. Ya, dice por, acá arriba, ¿qué tenemos? Tenemos la razón adeudo aportación. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la primera que tenemos aquí? Es del 0%. Esta de aquí. Entonces, arriba ponemos 0%. ¿Y ahora qué pasó aquí? Desde acá es. Esto es la operación, ¿no? La operación que estamos haciendo. Aplique eso y saque los valores. Entonces acá dice 1 más. La razón adeudo aportación, 1 más el 0%. ¿Ya? ¿Dónde estás aquí del 0%? Póngale acá 0%.
Ya, entonces, en esa forma nos queda. Y así hacemos de cada una de ellas. Entonces, 500,000 por 0 dividido para 1, ¿cuánto nos da? A ver, Estefanía, ¿cuánto da rapidito? Si está la Estefanía por ahí. No está la Estefanía. A ver, Micaela Llanes, ¿cuánto da? Micaela Llanes, Da cero, Inge. Sí, dicen. Ya, ¿cuánto da, solo le pues? estoy calculando, ¿no? A ver, atenderá, por favor. Da 0, pues, porque 500,000 por 0, 0, pues. Ya. Entonces aquí queda 0, 0. 0% le quitamos el este, ¿no? A ver, quitémosles es que aquí se establece, porque está en porcentaje, lo ponemos como decimal, que sería, nos quedaría 0 igual. Pero dejemos nomás de esto para tener como referencia, ¿ya? Listo. Entonces aquí vamos a tener el adeudo 0, es decir, la deuda 0. Y así hacemos con cada uno de ellos en lo que respecta. Ya. ¿El otro qué es? El siguiente. Aquí tenemos el 2. Ya. Entonces aquí tendríamos nosotros acá, ¿qué tendríamos? El 10%. Y le convertimos en decimal, ¿qué tendríamos que poner ahí? 0.10. El 10% en decimal. Ya uno, y acá uno más abajo, ¿qué tenemos? Uno más 0.10. ¿Ya? Este es aquí 0.10, ¿no? Nos sigue saliendo esto, quitémosle. Ya, sí tendríamos nosotros. Y calculamos, ahí vamos reemplazando, ¿no? El porcentaje hacemos decimal. Entonces tenemos 500,000 por 0.10 dividido para 1.1. ¿Sí? Entonces, ¿cuánto nos da eso? A ver, Leslie, ¿cuánto da? Está la Leslie por ahí. No están los uno ni el otro compañero, no están ahí.
A ver, alguien que haya hecho, por favor. Da 0.9. No, ¿por qué va a dar Era 0, 0.9? perdón, era 0.09. ¿Por qué? 500,000 por 0.10 dividido para 1.1. A mí me salió 50,000, A ver, 10. ¿por qué sale 50,000? 500,000 por 0.10 o por 0.1. Eso dividido para 1.1. Sale 45,000, profe. Cuidado. 454,55. Ya, eso es lo que sale. Le vamos a dejar en enteros, ¿no? Le vamos a dejar por facilidad el ejercicio en enteros. Entonces, 45,455 sería. Ya. Hagan la operación si es la operación simple. Nos estamos quedando en una simple operación. Lo mismo acá, lo mismo tenemos acá. Para el siguiente, solo esto le estoy poniendo de referencia. Esto usted hace directamente con la calculadora y no tiene para qué estar poniendo cada uno de estos pasos, porque no tiene mucha importancia. Si lo hace y pone el valor correcto, nada. 500,000 por 0.30. Ah, no, 0.20 es este. 0.20 es aquí. Es decir, el 20% le ponemos en decimal. Le dividimos para 100. Dividido para... Acá abajo tenemos dividido para. ¿Dónde está? Para 1 más 0.2. ¿Ya? Entonces, ¿qué tenemos ahí? 500,000 por 0.2 y eso dividido para 1.2. ¿Sí? Entonces, eso les va a dar. Harán, por favor, ustedes. 83,333. Le vamos a dejar en entero. Es la multiplicación lo que hace. El siguiente que tenemos acá. Que viene a ser el 4. Harán, por favor, ustedes. ¿Sí? Los 500,000 acá tendríamos que cambiar por 0.30. Que es del 30%. Dividido para 1 más 0.3. 500,000 por 0.3 igual dividido para 1.3. ¿Sí? A ver. Ya, entonces eso le da 115,385. ¿Sí? Le dejamos en enteros, ¿no? Ya aproximamos el primer decimal. Ya, el siguiente, lo mismo. Si usted no practica, no va a poder hacer. Entonces este sería el 5. Y aquí tendríamos por 0.40. Dividido para 1 más 0.4. El 40% le estamos haciendo decimal por el porcentaje. 500,000
por 0.40 o 0.4. Y eso dividido para 1.4. Entonces eso le da 142.857. 142.857. Y el último. Esto no es necesario de que usted ponga esto. Simplemente ya tiene la fórmula y va aplicando y va reemplazando los valores. Directo. Y el sexto, porque ya está puesto la fórmula. Entonces aquí sería por 0.5. El 50%. Dividido para 1 más 0.5. $166,667. Ya, ¿qué dice aquí la aportación? ¿Sí? Entonces, aquí vemos nosotros la fórmula de la aportación, que es igual al capital permanente menos el adeudo. Esa es la fórmula para nosotros calcular la aportación. El capital menos del adeudo. Eso lo hacemos directamente aquí. Capital la columna 2 menos la columna 3. 500,000 menos 0, 500,000. Es lo que ustedes tienen que restar. La otra es 500,000. Esta es la deuda, ¿no? La aportación es igual al capital permanente menos el adeudo. Entonces, como ya calculamos el adeudo, hacemos la otra columna restando. Entonces tenemos 500,000 menos 45,455. $45,455 es. Y eso nos va a dar 454,545. El siguiente, 500,000 menos 83,333. $416,667. Entonces, el siguiente, ¿qué tenemos? 500,000 menos 115,385. Ya, entonces tenemos 384,615. En el siguiente tenemos 500,000 menos 142,857. 142,857. 357,143.
Y en el último tenemos 500,000 menos 166,667. 333,333. Ustedes tienen que hacer. Se esperan de que yo haga, a veces me equivoco. Ustedes vayan haciendo para ir cotejando los valores de cada uno de ellos. Hagan, practiquen ustedes. Esta es la parte mecánica. Como digo, esta parte de aquí directamente con la fórmula van sacando la deuda. La otra, la aportación, que es de restar, no es nada complicado. Ya. Entonces nos vemos el día de mañana. Sí, entonces no se olviden de los grupos, ¿no? No se olvidarán de los grupos. El día de mañana esto ya terminamos y si avanzamos, realizamos otro ejercicio referente a esto. Y porque no es tampoco largo, es pequeño, esto es corto. Lo que estamos quedando en esto de aquí repitiendo lo mismo. Porque esto es simple. Y aquí después de este cuadro nos toca sacar las utilidades por acción. Entonces estamos conectando el día de mañana.